Hola apasionados del trading, bienvenidos a un nuevo vídeo, semana del 29 de junio al 3 de julio, en el que repasaremos todos los pares principales, además de la situación actual del DAX y del SP500, aunque siempre pues podréis estar más al día de los análisis perteneciendo pues al grupo de Telegram, que es totalmente gratuito, y os dejo el enlace en la descripción del vídeo y en un comentario fijo. Dentro de dicho grupo podéis acceder también pues, al grupo VIP de Telegram, que es gratuito, donde se dan entradas en directo, análisis, información en Market Profile, acción del precio y volumen los fines de semana. Para poder entrar en dicho grupo, pues os podéis informar en el grupo abierto de Telegram o por el mail zonadetrading.net@gmail.com. La semana pasada, pues para todos los que ya estáis en el grupo VIP, ya sabéis que después de un tiempo realizando backtesting de un setup experimental, pues ya lo comenzamos a aplicar en real, un setup que solo se basa en operar una sola vez los martes. Dicho setup pues nos dio un buen resultado en los backtesting, además de iniciar el martes pues con un buen resultado que fue de los 17 pares en los que entramos, 15 fueron positivos. Aunque después el resto de la semana fue algo más regular, ya que pese a quedar en positivo al final de semana, pues empañó un poco el resultado con las operaciones, pues con ser las setups habituales en Market Profile, aunque el viernes pues pudimos remontar con varias operaciones positivas. De la cuenta reto, que ahora os lo voy a mostrar, aquí tenéis cómo está actualmente. De momento pues en la zona de los 214, a tener en cuenta que vamos con una gestión medio conservadora de 0,01 de lotaje por cada 500 euros. Para todo aquel que quiera conocer pues el inicio de dicho reto, os dejo el enlace en la parte superior. Pues pasamos pues a los análisis de los pares. Vamos a empezar con el DAX. El DAX el viernes quedó con una doble distribución bajista, cerrando por debajo del área de valor, y eso nos podía dar pie a que pues hoy lunes pudiera empezar, digamos, también a la baja, pero finalmente pues como veis hizo, digamos, un balance inicial bastante impulsivo, un open drive prácticamente, rompiendo hacia el alza y entrando dentro del área de valor del viernes. Ahora mismo pues está cotizando dentro de dicha área, y pues posiblemente tal como está pues pueda ir a buscar incluso el POC no visitado del viernes en 12.273. Esto sería, digamos, la situación que tenemos actualmente en el DAX. Como estáis viendo, pues bueno, la semana anterior pues fue una semana dentro del rango. No hubo una semana impulsiva ni alcista ni bajista, con lo que de momento pues bueno, vamos a tener esta semana bastantes soportes y resistencias, digamos, pues dentro de lo que es el rango, que es lo que suele ocurrir cuando suelen haber, digamos, así rangos un poco amplios, o una semana así con rangos, pues nos vamos a encontrar bastantes POCs que nos van a hacer de soporte o de resistencia. En este caso, como veis, aquí hay una confluencia importante de POCs, con lo que bueno, en el día de hoy yo creo que recorrerá toda esta parte para ir a buscar el POC no visitado. Incluso puede irse algo más allá para poder cerrar incluso esta estructura en V, típica del DAX, en la zona esta de los 12.311, que sería la zona esta que, como veis, ha ido reaccionando anteriormente, con lo que posiblemente podáis incluso a esta zona, ¿no? Con lo que en principio el día para el DAX es, digamos, al alza. Ya veremos después en la sesión americana si continúa con dicho movimiento o por el contrario, como suele hacer, pues todo lo andado en la americana lo desanda, perdón, todo lo andado en la europea lo desanda en la americana. Vamos a pasar también al SP500, que también lo vamos a comentar. Ten en cuenta que el SP500 pues bueno, es el índice principal que se basa, digamos, en el resto de índices, o sea que todo lo que haga el SP perdón, después también va a ser replicado en el DAX y en el Dow también, con lo que como estáis viendo pues ahora mismo el SP pues después de esta asiática que ha roto hacia el alza, pues como veis ha rebotado justo en el área de valor baja del viernes. De momento no ha conseguido entrar dentro del área de valor. En caso de que entre dentro del área de valor del viernes, pues lo recorrerá lógicamente hacia el alza, y el primer freno lo vamos a encontrar en 3052. En caso de superarse esta primera resistencia, ya nos iríamos al POC no visitado en 3083. Con lo que, digamos, sería, digamos, el día para el SP500 alcista.
lo que nos confirmaría también pues el movimiento al alza que está realizando aquí el DAX. Pero el principal, insisto, es el SP500. Lo que haga el SP500 lo va a hacer el DAX y el Dow. Como estáis viendo, pues el SP, bueno, tuvo una semana anterior pues ligeramente bajista, con poca fuerza prácticamente, aunque como estáis viendo, pues los áreas de valor, pues aunque se hayan ido pisando, pues han ido siendo pues inferiores, salvo el viernes, digamos que quedó el POC por encima del jueves, pero todo lo que es lunes, martes y miércoles pues fue ligeramente bajista. No es como la situación del DAX, que sí que fue en un rango amplio, y en cambio pues el SP estamos viendo que sí, hubo un movimiento ligeramente bajista. Siempre que veamos que se van pisando las áreas de valor, mientras los POCs vayan decreciendo, pues eso nos está dando a entender que estamos en una tendencia a medio plazo débil, bajista. Bien, vamos a pasar al eurodólar. El eurodólar, como veis, pues ha roto el balance inicial por la parte superior, de momento. O sea, la asiática, bueno, la asiática el lunes, pues ya sabéis que cada color corresponde a un día de la semana. Hoy estamos a lunes, pues bueno, hasta que no finalice el lunes, pero inicialmente ha roto el lunes hacia el alza. Con lo que, en principio, pues puede recorrer toda la área de valor de la semana pasada hasta esta zona de aquí, que son los 1.12.920, que es pues el área de valor alta de la semana anterior. En caso de sobrepasarla, pues nos deberíamos esperar a que rompiera los 1.1298 a más de la zona psicológica de los 1.13 para continuar con dichos largos. Que lo que haría es cerrar esta estructura en esta zona de aquí, esta estructura en U, y después pues ver cómo reacciona pues en dicha zona, ¿no? Más o menos aproximadamente en esta zona de los 1.13, entre los 1.13 y los 1.13.478, o sea, exactamente en 1.13.382 y en 1.13.3484 sería la zona a vigilar para ver si continúa con este movimiento hacia el alza. Si retrocedemos un poco, disminuimos mejor la vista para ver cómo está la situación más a largo plazo, venimos pues de un rango prácticamente, como veis pues estas 2 semanas se han mantenido en el mismo rango, y ya veremos pues esta semana cómo reacciona finalmente, ¿no? En principio pues tal como está, pues la probabilidad alta de que se vaya al área de valor alta de la semana pasada, y después pues la zona a vigilar, que es esta, que es la zona psicológica, ¿no? De los 1.13. Bien, vamos a pasar al euro contra el australiano. Vamos a hacer un ligero aumento. Bien, el euro contra el australiano, como veis, el balance inicial de momento no lo ha conseguido romper. Venimos de una semana anterior pues prácticamente muy balanceados, salvo una ligera rotura hacia la baja del balance inicial, pero como estáis viendo muy balanceada. De momento está cotizando por encima del área de valor del día anterior. En caso de que se mantenga este movimiento, pues nos podríamos ir a los 1.64 inicialmente, incluso pues hasta el máximo de aquí, que coincide pues con los 1.64.153. A partir de aquí pues tendríamos que ver si finalmente termina rompiendo esta zona. Venimos pues prácticamente pues como estáis viendo de un rango bastante amplio. Incluso podríamos marcar esta semana, como veis, vamos a marcarla aquí, su máximo y su mínimo. Esta semana de aquí sería, digamos, la semana que se puede decir el profile maestro, que es el donde están, digamos, el resto de profiles, si os estáis fijando. Entonces pues estamos en un balance, en un rango bastante amplio, y habría que ver cómo se va sucediendo pues el resto de semanas. Pues esto ya es más a largo plazo. Deberíamos esperar a ver si finalmente termina rompiendo los 1.67.091, que entonces pues se iniciaría el ciclo alcista, o por el contrario iniciaría un ciclo bajista cuando supera los 1.60.308. De momento pues estamos dentro de dicho rango. Como hemos visto, pues esta semana, pues de momento el balance inicial pues no hay indicios de que lo vaya a romper por el momento. Pasamos a la euro libra.
Eurolibra sí que vemos una rotura limpia hacia el alza, superando incluso pues el máximo de la semana pasada, con lo que pues de momento pues tenemos un objetivo hasta el 0,92, no tenemos ninguna resistencia, ningún importante que nos esté marcando market profile, con lo que el siguiente objetivo sería los 0,92 al alza. Disminuyendo un poco la vista para ver cómo está, como veis tenemos una tendencia alcista de semanas anteriores, prácticamente pues bueno, media, una fuerza media, como veis porque se van pisando las áreas de valor, pero tenemos una tendencia alcista que se inicia pues en este profile de aquí, y ya veremos si esta semana la continúa. Bien, pasamos al euro canadiense. El euro canadiense pues también ahora vemos que acaba de romper el balance inicial por la parte superior, incluso ya rompiendo el máximo de la semana pasada, con lo que en principio objetivo inicial 1,54, que es el que tenemos más inmediato. Si reducimos la vista vemos que pues venimos de un rango también, como veis esto lo podríamos marcar, este rango, con este profile que es bastante amplio. Y esta sería, digamos, la zona delimitada. Continuación hacia el alza 1,54, 4,95, y para buscar pues una tendencia bajista debería romper la zona de los 1,50, 907. Ahora mismo, digamos, la probabilidad más alta es de que llegue a estas zonas superiores, tal como estamos viendo. Ya veremos cómo se va desarrollando el profile de esta semana, ¿no? Inicialmente, pues lo que os he comentado, que puede ir a los 1,54, que ya pues ya estamos por encima del máximo de la semana pasada, con lo que se iría pues prácticamente un poco por encima de la semana anterior. Bien, pasamos al euro franco suizo. Bien, el euro franco suizo, como veis, ha roto, digamos, inicialmente el balance inicial por la parte superior. Vamos a entrar, digamos, aquí en la lista de indicadores, que hay veces, como veis, que no se dibuja bien cuando lo que hacemos es pasar, digamos, arrastramos de un activo en el mismo gráfico de diferentes activos, pues hay veces que no se dibuja bien. Con entrar aquí en el indicador y volver a salir, como veis, ya se vuelve a dibujar. Ahora mismo estamos dentro del área de valor de la semana pasada, pero aquí hay una confluencia importante de muchas resistencias, entonces pues no lo veo muy viable durante la semana buscar los largos, a no ser que superara los 1,07, la zona psicológica es 1,07, que a partir de ahí pues sí que podríamos ir buscar a zonas superiores, pero como veis aquí tenemos una resistencia en 1,0718 de la semana del 7 de junio, y habría que ver cómo se desarrolla el precio en caso de que llegue aquí, ¿no? Pero esta semana la veo bastante complicada porque, como veis, hay bastantes resistencias en la zona, con lo que no lo veo muy viable, entradas en largos. Pasamos al euro neozelandés. Euro neozelandés, de momento, como veis, pues bueno, sí que ha hecho una ligera rotura hacia la baja del balance inicial, pero está volviendo otra vez a buscar el testeo en los 1,75. Estamos ahora mismo, pues bueno, está cotizando ligeramente por encima del área de valor de la semana pasada. Ya veremos si realmente termina cerrando por encima y supera los 1,75, con lo que podría romper pues en ambos sentidos el balance inicial. Con lo que pues para según qué tipo de setups, ya sabéis, los que nos seguís aquí en el grupo de Telegram, que estéis cada día a día conmigo, normalmente pues no solemos buscar entradas en profiles que hayan roto por ambos sentidos el balance inicial. Este par pues más o menos, como veis, está en un rango también. Tenemos también este profile que está haciendo profile de maestro. Vamos, con lo que tenemos que para un movimiento alcista en este par a largo plazo sería que superar los 1,76 537, y en el corto plazo, perdón, y en el cortos, en el largo plazo sería 1,71 885. Más o menos pues ahora está en esta zona, ya veremos a ver cómo se va evolucionando durante la semana. Pero repito, en caso de que esto supere los 1,75 y rompa el balance inicial de forma contraria a esta rotura inicial que ha hecho, ya desestimaríamos el par para operarlo durante esta semana.
Pasamos al euro-yen. Euro-yen ha roto el balance inicial por la parte superior. Ahora estás testeando esta resistencia del POC de la semana del 14 de junio. En caso de superarlo, pues nos iríamos a los 121. Y a partir de ahí, pues bueno, tenemos los máximos de la semana pasada, que debería superarlos pues para continuar el movimiento hacia el alza. En principio, pues no tenemos ninguna resistencia más hasta la zona psicológica de los 122 y el POC no visitado de la semana del 7 de junio en 122.16, que sería el objetivo que iría a buscar en caso que el precio rompiera, digamos, el máximo de la semana anterior. Vamos a disminuir un poco más la vista para ver cómo tenemos este par más a largo plazo. Como veis, pues bueno, prácticamente podemos, misma situación prácticamente, como veis hay un profile maestro bastante amplio, que es el que está generando el balance en el largo plazo, en el que están, digamos, este profile también, porque prácticamente veis que ha cerrado justo prácticamente en el mínimo del profile maestro, o sea que no lo ha roto. Y el de esta última semana pues tampoco se consiguió romper y quedó el cierre, digamos, dentro del rango, ¿no? Y ahora pues esta semana, pues en principio, si continúa así, que se confirma la rotura del balance inicial por la parte superior, pues objetivos pues 121, y si supera los 121 sería vigilar, digamos, estas zonas de estas cotas de máximos que tenemos aquí, que sería aproximadamente pues 121.78, 121.98, y a partir de ahí, pues en caso de que rompiera, pues ya sería buscar los 122, incluso el POC no visitado en 122.16. Pasamos al australiano contra el yen. Australiano contra el yen, como veis, de momento no ha roto el balance inicial. De momento no vemos que haya dibujado la semana pasada. Hacemos lo mismo, entramos en el indicador y volvemos a salir para que redibuje. Bien, como veis estamos dentro del área de valor de la semana pasada, una semana pasada que fue pues con un normal variation day up, o sea, un profile ligeramente alcista. En principio pues debería buscar el área de valor alta, que sería el 74.040, donde tenemos, pues bueno, también tenemos la zona psicológica de los 74, pues esta zona sería la objetivo, en principio, inicialmente, en caso de que rompiera el balance inicial por la parte superior. En caso de que continuara la rotura, pues ya nos iríamos al máximo de la semana anterior en 74.418, y ya los siguientes POCs que hacen de resistencia, como veis, mira, tenemos aquí uno bastante importante porque coincide con la zona psicológica también de los 75 justos, que es el del POC del 7 de junio, 75.02, con lo que esta zona podría ser una zona de posible objetivo y de rechazo. Si disminuimos la vista para ver un poco la tendencia, si os fijáis aquí, más de lo mismo, tenemos un profile bastante amplio que podemos marcar para el largo plazo, en el que, como veis, el resto de profiles están dentro de dicho balance, y para confirmar, digamos, en el largo plazo un movimiento bajista debería romper los 76.781 y en cortos los 72.502. De momento, pues como veis, todavía no ha hecho la rotura del balance inicial. Ya veremos cómo se va desarrollando durante el día de hoy, pues para intentar operar a favor de la rotura del balance inicial. Bien. Pasamos a australiano contra el canadiense. Aquí, como veis, pues ha roto ligeramente hacia el alza, aunque como veis ha sido rechazado de los 0.94, vuelve otra vez a lo que es el rango del balance inicial. De momento sigue estando dentro también de lo que es el área de valor de la semana pasada, con lo que pues tenemos que esperar a ver si finalmente lo termina rompiendo. Como veis, hay una pequeña cola en el balance inicial, eso nos está indicando pues entrada de manos fuertes al alza inicialmente, con lo que deberíamos esperar a que rompiera los 0.94 para intentar buscar largos, vigilando siempre el máximo de la semana pasada, que lo tenemos en 0.94.202, y a partir de ahí, como veis, ya no tenemos ninguna resistencia más importante, con lo que el siguiente objetivo sería los 0.95.
pero debemos esperar que confirme la rotura hacia el alza del balance inicial. Este par, pues vamos a reducir la vista para ver cómo está. Como veis también igual, estamos en un rango, tenemos aquí este profile que es el maestro, que está donde está, digamos, dentro del resto de profiles. Con lo que a largo plazo nos tendríamos que esperar a que rompiera los 0.94 444 para largos, y en cortos los 0.91 621, que como veis también aquí hay un par de POCs, un POC no visitado y otro POC, digamos, de esta semana del 17 de mayo. Veremos a ver cómo evoluciona. Inicialmente pues puede irse, digamos, incluso hasta el máximo del rango y ver a ver cómo reacciona el precio en esta zona. Al menos las intenciones inicialmente son alcistas durante la semana por esta cola que vemos aquí. Vamos a restablecer la vista y pasamos al australiano contra el franco suizo. Tenemos una rotura del balance inicial ligera hacia el alza. Ahora mismo, como veis, ha rebotado otra vez, ha retrocedido para buscar los 0.65. Vamos a ver si es rechazado para continuar y confirmar, digamos, la rotura del balance inicial hacia el alza. En caso de que se confirme y lógicamente rompa este POC de la semana pasada en los 0.6528, pues nos iríamos al área de valor alta de la semana pasada en 0.65519. Este sería el primer objetivo, y en caso que lo rompiera, el segundo objetivo ya sería el máximo de la semana pasada, que sería en 0.65847, y a partir de allí pues ya nos iríamos a la zona psicológica de los 0.66. A partir de ahí, pues bueno, ya ves que tenemos un par de resistencias de varios POCs, del 7 de junio, del 31 de mayo. Pero falta que primero inicialmente confirme la rotura del balance inicial por la parte superior. Necesitamos que mínimo tengamos dos TPOs que rompan por encima, y a más, pues bueno, ya veis que tenemos el POC de la semana pasada además muy cercano también, o sea, tenemos que esperarnos a que confirme la rotura de este POC. Vamos a ver un poco más a largo plazo cómo está este par, y como os fijáis, pues más de lo mismo también. Tenemos un rango, balance, con este profile maestro, en el que el resto de profiles están dentro de dicho rango, con lo que en el largo plazo pues tendríamos que para confirmar largos serían los 0.61 393 y para cortos 0.64 229. Bien, vamos a poner el zoom como estaba antes y pasamos al australiano contra el dólar. El australiano contra el dólar, pues de momento no ha terminado de confirmar la rotura de balance inicial por la parte superior. Estamos dentro del área de valor de la semana pasada, con lo que necesitaremos que confirmar a dicha rotura, y a más también pues ya la zona psicológica de los 0.69. Entonces el primer objetivo sería ya los 0.69-200, que sería el área de valor alta de la semana pasada. En caso de que rompiera, nuestro siguiente objetivo ya sería los 0.69-40, y a partir de ahí pues ya tendríamos pues lo que es el máximo de la semana, que serían los 0.69-747, y cercano a él pues ya tenemos el POC no visitado, que con alta probabilidad, en caso de que el balance inicial se confirme, pues este sería el objetivo en principal, ¿no? Ya sabéis que los POC no visitados actúan como imán. Si el precio, en caso de que se confirme el movimiento, pues actúan como imán, y para nosotros como objetivo, lógicamente, que sería el POC del 7 de junio en 0.6196, cerca de la zona psicológica de los 0.70, que esto actuaría como una resistencia importante. Si lo vemos un poco más a largo plazo, vemos otra situación similar también. Tenemos aquí un POC un profile bastante amplio. Vamos a marcar. Estaríamos hablando que para confirmar largos en el largo plazo tendría que superar los 0.70-613 y para cortos 0.67-977. De momento, pues los profiles, digamos, que hemos tenido en el resto de semanas posteriores, pues bueno, han estado dentro del rango. Vale, pues aumentamos la vista para pasar al australiano contra el neozelandés. Bien.
No ha roto, como veis, el balance inicial, seguimos dentro, está siendo rechazado en esta zona, que es importante porque tenemos tanto el POC no visitado como el POC de la semana del 14 de junio, o sea, en 1.0676, 1.0674, que está actuando como resistencia, que ya lo estáis viendo, que el precio ha reaccionado varias veces en esta zona. Con lo que, pues en principio, veremos a ver si finalmente termina rompiendo hacia el alza para recorrer pues la probabilidad que suele haber, ¿no? De que cuando está dentro del área de valor pueda recorrerlo completamente, en este caso hasta hacia área de valor alta en 1.07.160. A partir de ahí, pues bueno, como estáis viendo, hay dificultad con este par, ya que tenemos bastantes resistencias en esta zona que nos imposibilita el buscar, digamos, operaciones que podamos aprovechar realmente. Con lo que este par, digamos, a no ser que rompiera los 1.0750 durante la semana, pues sí que podríamos tener aquí sí que podemos tener desde aquí hasta los 1.08, la zona psicológica, pues un tramo de aproximadamente unos 47 pips. 47 pips, pero bueno, todo va a depender, como siempre, de cómo rompa esta zona y como confirme, en caso de que haga pullback y confirme la rotura, pues bueno, esos 47 se pueden quedar en mucho menos. Entonces, pues bueno, hay que esperar a ver cómo va evolucionando este par. Si reducimos la vista, vamos a reducir algo más. Bueno, no tiene una tendencia clara, como estáis viendo, en el Big Picture, en la gran foto, que se suele llamar, en Market Profile, prácticamente es un rango en el que estamos. Tampoco tenemos un balance en el que digamos que tengamos un profile que es el que nos está marcando el rango. Entonces, pues bueno, en principio, pues como estáis viendo, pues estos tres profiles se están pisando unos a otros, estamos en una zona de balance total. Con lo que aquí, como os he dicho, pues bueno, aquí está complicado el operar largos, y en caso de que finalmente rompa a la baja, sí que se podría ir hasta aquí, hasta el área de valor baja, que es de la semana pasada en 1.06.597, y en caso de que rompa, pues se podría ir al mínimo en 1.06.296 y posteriormente a la zona psicológica de los 1.060. Veo más posibilidades, incluso de que rompa aquí a la baja, a donde tenemos, digamos, pues más tramo aprovechable, digamos, menos frenos, por decirlo de una manera, que por la parte superior. Bien, damos la vista y nos vamos a dólar contra el canadiense. Dólar contra el canadiense, como veis, balance inicial que de momento no ha sido roto aún. Estamos dentro del área de valor de la semana pasada, con lo que la probabilidad alta de que pueda ir a buscar al menos el POC no visitado en 1.36.392. En caso de que durante la semana rompa esta zona, pues ya la posibilidad alta de que lo recorra completamente, teniendo en cuenta que tenemos aquí pues los 1.36 y después aquí el POC del 14 de junio en 1.3566, que serían los frenos a vigilar en caso de que buscáramos cortos en esta zona. Vamos a ver un poco más a largo plazo este par. Como es, este par pues venía de varias semanas bajistas y ahora pues aquí está haciendo el rebote. Incluso pues podríamos marcar pues este profile como maestro inicialmente. Vamos a marcarlo para ver cómo está la situación. Bien, este profile, como veis, pues el cierre quedó dentro del rango del profile maestro. Este, en cambio, sí que, como veis, hizo la rotura por la parte superior y parece que este pueda confirmarlo, pero para confirmar, digamos, la rotura, esta semana debería también quedar por encima del rango este de balance. Con lo que en principio pues ya veremos si finalmente pues hace lo que hemos dicho de recorrer el área de valor, con lo que esta semana pues no terminaría rompiendo lógicamente, digamos, este balance, o por el contrario pues finalmente pues bueno, simplemente se queda aquí en el POC no visitado, es rechazado y continúa hacia el alza. En caso de que rompiera la parte superior, pues estaríamos diciendo que está iniciando una tendencia alcista, que debería superar pues lógicamente
esta zona psicológica de los 1.37 y a partir de ahí pues buscar largos. Primer objetivo sería los 1.3778, que es el POC del 24 de mayo, y el siguiente objetivo los 1.38. Ya veremos cómo va evolucionando este par y por dónde finalmente rompe el balance inicial del lunes. Pasamos al dólar contra el yen. El dólar contra el yen, pues bueno, también tenemos una situación de que bueno, está ahora mismo dentro del balance inicial del área, bueno, dentro del área de valor de la semana pasada. Aquí sí que tenemos, digamos, una resistencia importante con dos POCs que están actuando aquí de resistencia en 107.34 y 107.36, con lo que en principio, pues en caso de romper pues durante el día de hoy los 107,18, pues podría recorrer el área de valor hasta los 106.798, siempre teniendo en cuenta a ver cómo reacciona en la zona de los 107, la zona psicológica de los 107. En cambio, si aquí digamos es rechazado y sigue hacia el alza y rompe esta zona de confluencia de POCs, pues nos iríamos a la siguiente, que serían los 107.64 y 107.62, que es otra confluencia de POCs que tenemos en la parte superior. Vamos a ver un poco más a largo plazo cómo tenemos este par. Este par, como veis, pues también podríamos marcar un inicio de balance con este profile que tenemos bastante amplio. Como veis, este profile queda dentro del rango, el profile maestro, este también, porque el cierre, la apertura y el cierre quedan dentro también del rango del profile maestro, aunque hace la rotura, pero es una rotura en falso que no termina confirmándola porque cierra otra vez dentro del balance, con lo que pues veremos a ver cómo evoluciona el profile de hoy. El profile de esta semana, pues en principio, pues bueno, pues hay más la posibilidad de que pueda romper y continuar a la baja, porque la posibilidad por estar dentro del área de valor de la semana pasada, con lo que al menos podría ir a buscar pues inicialmente los 107 y posteriormente el área de valor baja en 106.798. En caso de romper esta zona, pues ya deberíamos vigilar pues la zona de balance, si la termina rompiendo, que serían los 106.572, que en este caso pues podría iniciar un movimiento a la baja, lo que lógicamente no se confirmaría con la semana esta, sino ya la semana siguiente en caso de que quede por debajo. Recordad que estas zonas de rango se deben confirmar las roturas. Y entonces, pues bueno, no se pueden confirmar solamente con la vela, digamos, semanal, digamos, de la semana que rompa el rango, sino que tenemos que tener, pues por acción del precio, un pullback, digamos, por debajo de esta zona para confirmar esos cortos. Los largos, pues los tendríamos ya bastante lejos, pues los 109.696. Tenemos un balance bastante amplio, igual que pasa con los anteriores pares. Nos vamos al dólar contra el franco suizo. Aquí vemos que tiene una rotura de balance inicial por la parte inferior, buscando pues el POC del 7 de junio en 0.9496, que sería pues la zona prácticamente de importante soporte, porque también tenemos el área de valor baja de la semana pasada, con lo que faltaría ver si realmente termina rompiendo esa zona o no, para confirmar también pues ya toda la rotura está limpia que está teniendo el lunes. En caso de que se confirme la rotura de esta zona, pues ya el siguiente objetivo sería pues el mínimo de la semana anterior, que sería los 0.94200, y posteriormente la zona psicológica de los 0.94. Disminuyendo la vista, aquí tenemos pues también tenemos un profile bastante amplio que lo marcamos. Estáis viendo que el resto de profiles están dentro del rango. Para que se confirmen los cortos, pues debería superar los 0.93.762 en el largo plazo y los largos en 0.96.387. Inicialmente parece que va a buscar, digamos, la zona baja del balance. Pasamos al neozelandés contra el dólar. El neozelandés contra el dólar, como veis, inicialmente ha roto el balance inicial por la parte superior,
con lo que pues faltaría que también pudiera romper este POC del 14 de junio en 0.6450. En caso de que lo rompa, pues nos iríamos al área de valor alta de la semana pasada en los 0.64780. En caso de superarse, pues ya el siguiente objetivo sería los 0.65 y ya nos iríamos prácticamente al máximo de la semana pasada, y justo también pues coincide en la zona un POC del 7 de junio en 0.6528. Si reducimos la vista para ver cómo va este par en el largo plazo, como veis, pues viene de una tendencia alcista, consolidación, y de momento se mantiene esta consolidación, que incluso pues podríamos mirar de marcar este profile como profile maestro. Vamos a aumentar un poco para ver las aperturas y los cierres donde han quedado. Este profile, como veis, cerró por debajo, pero la siguiente semana pues no terminó de confirmarse, porque aunque pese a que rompió por debajo, finalmente pues cerró dentro de lo que es el rango. O sea que prácticamente es mínimo, vamos, lo que es la rotura digamos, del balance ha sido mínima, con lo que no se considera rotura, digamos, una rotura en falso, que se suele llamar. Con lo que, pues bueno, pues tenemos los 0.63.888 en largo plazo como para determinar cortos, y para largos, en el largo plazo tendría que romper la zona de los 0.65.854. De momento, como os he dicho, el balance inicial pues parece que lo ha roto inicialmente hacia el alza, falta que se confirme, rompiendo pues la zona de los 0.6450 y aparte de los objetivos que os he mencionado antes. Nos vamos al neozelandés contra el franco suizo. Aquí tenemos pues también algo similar, tenemos bueno, una cola iniciativa de compradora, con lo que nos está indicando la probabilidad de que puedan, digamos, posicionarse durante la semana en largos. Aunque, como veis, pues sabéis, bueno, esto son probabilidades, nos basamos siempre en probabilidades, y hay que tener en cuenta que las manos fuertes no siempre ganan y se pueden encontrar pues con otra mano fuerte que tenga otras intenciones contrarias y pues finalmente les haga el tiro por la culata. Entonces pues tenemos que comprobar que realmente pues tienen éxito. En este caso sería que rompiera otra vez esta zona y quedara por encima de del POC de la semana anterior, en 0.60.983, a más de la zona psicológica, los 0.61, y aquí tendríamos un primer objetivo, los 0.6120. En caso de que lo rompiera, pues el siguiente sería el área de valor alta de la semana pasada en 0.61.319, y posteriormente pues ya el máximo de la semana pasada en 0.61.634 junto con el POC del 31 de mayo en 0.61.66, que conforman pues una resistencia importante. A partir de ahí, pues bueno, en caso de que lo superara, pues ya nos iríamos a los 0.62. Vamos a ver más a largo plazo cómo tenemos este par. O aquí otra situación similar, como veis, aquí tenemos un profile que podemos marcar como maestro, y bueno, como veis están todos los profiles dentro de dicho balance, con lo que en el largo plazo para confirmar cortos debería romper los 0.59.431 y en largos 0.62.960. Inicialmente, como os he mencionado, pues parece que la intención durante las semanas ir en largos, y bueno, las cotas que os he mencionado aquí en estas zonas. Bien, nos vamos al neozelandés contra el yen, en el que en este caso pues también parece que va a romper el balance inicial por la parte superior. Estamos dentro del área de valor de la semana pasada, con lo que bueno, aquí no tenemos un recorrido muy amplio. El lunes siempre lo mejor es esperar a cómo se desarrolla para después tomar las decisiones el martes. Aquí en este caso, en caso de que rompa por la parte superior y superara pues este POC del 14 de junio en 69.18,
y ya más a más del área de valor alta, lógicamente, de la semana pasada en 69.240, pues ya nos iríamos al máximo de la semana pasada en 69.670, y en caso de que se superara, pues aquí ya tenemos una resistencia importante, que es la zona psicológica de los 70, y el POC del 31 de mayo en 69.94, aparte de un POC no visitado también, un poco por encima de esta zona, que lo tenemos en 70.20. Vamos a ver un poco más a largo plazo cómo tenemos este par. Aquí también tenemos un rango bastante amplio, como veis aquí tenemos un profile que es el que está marcando dicho rango, en el que están dentro pues el resto de las semanas, ¿no? Entonces en el largo plazo, para confirmar largos, tendría que superar los 71.568, y en cortos debería superar los 66.557. Inicialmente parece que vaya a romper hacia el alza, o la intención es que vaya a romper hacia el alza. Si supera los 69, ya más a más, pues el POC este que hemos mencionado el 14 de junio, 69.18. Vamos al neozelandés contra el canadiense. Bien, contra el canadiense vemos que hay una cola impulsiva, compradora, con lo que en principio parece que la intención durante la semana puede ser al alza. Con lo que para confirmarlo, pues aparte de la rotura que tenemos, que ha sido hacia el alza, pues debería superar los 0.88 y el área de valor alta de la semana pasada, que serían los 0.88, 0.19. A partir de ahí, pues bueno, aparte de vigilar el máximo de la semana pasada en 0.88, 214, ya no tendríamos ningún freno hasta los 0.89. Como veis aquí no tenemos ningún freno prácticamente, salvo las zonas psicológicas. Vamos a disminuir la vista para ver un poco más la situación a largo plazo. Como veis aquí, pues bueno, hay un rango prácticamente, estamos dentro de un rango, no tenemos un profile que podamos marcar. Bueno, sí, tenemos este profile que lo podemos marcar como profile maestro. Esto viene pues de un movimiento impulsivo. Ya veremos si este movimiento impulsivo después se continúa. Para continuarlo, pues efectivamente se debería confirmar la rotura hacia el alza. En este caso, como veis, esta semana ya quedó por encima del balance, o sea, porque aquí el balance para que continúe largo sería los 0.87.791, y en cortos sería los 0.84.813, con lo que, pues para confirmar, digamos, que el precio va a continuar hacia el alza en el largo plazo, pues debería mantenerse esta semana por encima de los 0.87.791. Vigilando pues las cuotas que os he mencionado, los 0.88 y el área de valor alta, los 0.88, 0.19, y a partir de ahí buscar largos durante la semana. Como os he mencionado, pues bueno, parece ser que la intención es hacia el alza con esta cola. Aparte que aquí tenemos otra cola, como veis, bastante importante también, otra cola compradora. Las manos fuertes también se han posicionado en esta zona de aquí, con lo que en principio pues parece que hay fuerza e intencionalidad bastante fuerte de continuar hacia el alza. Bien, vamos a poner el zoom otra vez como estaba. Nos pasamos al canadiense contra el franco suizo. Aquí el balance inicial de momento no ha sido roto. Ya veremos a ver por dónde rompe finalmente. De momento pues él ha aperturado esta semana por debajo del área de valor de la semana anterior, pero respetando el rango de la semana anterior, o sea que para que lo rompiera debería pues romper el dicho mínimo. Bueno, que ahora mismo pues está en 0.69.151, lo que es el mínimo de la semana anterior. En este caso tendríamos, en caso de que rompiera el balance inicial por la parte inferior, tendríamos los 0.69, y en caso de que volviera a retroceder y subiera pues hasta el área de valor baja de la semana pasada y lo rompiera, pues bueno, aquí no tenemos mucha amplitud, porque como veis pues tenemos un POC no visitado, los 0.6154, que sería el primer freno. En caso de que lo superara, pues sí que tendríamos aquí ya pues un rango algo más amplio. Estaríamos hablando pues aproximadamente de unos 40 pips aproximadamente hasta el POC del 14 de junio en 0.6996, que ya veremos si lo termina superando o no.
Pues ya veis que aquí hay una zona importante, ¿no?, de resistencia, ¿no? Tenemos los 0,96, 61,96, los 0,70 y los 0,7006 del POC del 24 de mayo. Aquí tenemos una resistencia importante. Si aquí reducimos la vista, también tenemos, veis, un profile que podemos marcar como profile maestro, en el que están contenidos el resto de semanas, con lo que ya veremos finalmente cómo va reaccionando. En principio aquí vemos que, pues, lógicamente tiene más frenos en la parte superior que en la parte inferior. Aquí, pues en caso de superar el mínimo, pues se iría, pues, de cabeza a los 0,69 y a los 0,68907, que sería el mínimo del rango de este balance en el largo plazo. Y aquí, pues en caso de que se rompiera, pues ya se confirmarían, pues, los cortos en el largo plazo, ¿no? Pero no sería esta semana, como os he dicho anteriormente. Faltaría que, aparte de esta semana que rompiera la baja, la siguiente se mantuviera también por debajo. Y a la alza, pues deberíamos esperarnos a que rompiera los 71,898 para confirmar largos en el largo plazo. Ya vemos finalmente, pues, cómo termina. Ahora mismo, pues el balance inicial no ha roto. Aquí, por ejemplo, pues tiene la resistencia, el soporte, digamos, del mínimo de la semana pasada, con lo que, pues, ya veremos a ver si finalmente lo termina rompiendo o no. Vamos a poner la vista como estaba y pasamos al canadiense contra yen. Canadiense contra yen, como veis, un balance inicial bastante amplio. Vamos a entrar dentro del indicador para que redibuje la semana anterior. Bien, como veis, estamos dentro del área de valor de la semana pasada. Aquí, pues bueno, no hay muchas posibilidades de operativa, ya que tenemos, pues, este POC de 78,60, después tenemos otro POC en 78,68. En caso de lo que superara, pues sí que aquí ya teníamos, pues, algo un poco más amplio, pero estáis viendo que es mínimo, vamos, son 15 pips aproximadamente, con lo que, pues aquí no le veo probabilidad, hasta no ser que rompiera la área de valor alta, y a partir de aquí, pues sí que tendríamos una amplitud hasta el máximo de la semana pasada de 46 pips, aprovechable, siempre teniendo en cuenta que tenemos la zona psicológica en donde podría frenarse. Para ver, digamos, si realmente esta zona ha sido importante o no, como siempre tenéis que echar un vistazo, digamos, al histórico, para ver si ha sido una zona donde realmente ha reaccionado el precio. Como veis, pues sí que ha reaccionado el precio en la zona de 79, ha sido polarizado porque ha actuado como soporte y resistencia antiguamente, con lo que sí, lo tenemos que tener en cuenta esta zona, los 79. En este caso, pues el balance inicial, pues no ha roto, digamos, en ningún sentido de momento, pero sí que estamos dentro del área de valor. En caso que no termine rompiendo por la parte superior y se pueda ir a la baja, pues deberíamos vigilar el mínimo de la semana pasada en 78,114. En caso de que se rompa, pues bueno, se iría al POC no visitado, que está, pues, prácticamente cerca de la zona psicológica, 78,02, 78. Si lo superara esta zona de aquí, pues ya el siguiente objetivo sería los 77,36. Debería confirmar primero la rotura a la baja y esta zona también la debería superar. En el largo plazo vamos a reducir la vista, pues bueno, en el largo plazo, y como estáis viendo, pues bueno, también estamos así en un rango bastante amplio. Incluso aquí, pues bueno, veis esta zona, la misma zona que hemos dicho antes, pues la podemos marcar como el mínimo del rango del balance y aquí el máximo del rango. Estamos hablando de los 77,999 en cortos y en largos 81,915. Ahora estamos más cerca de poder romper la zona inferior para confirmar en el largo plazo los cortos. Bien. Pasamos al franco suizo contra el yen. Balance inicial que, como veis, ha sido roto hacia el alza. Tenemos también intencionalidad por la cola compradora, con lo que en principio, pues bueno, vía libre hacia los largos. En principio ahora está intentando romper
el POC del 7 de junio en 113.42. En caso de que se mantenga, pues buscaríamos largos hasta los 114. Si, bueno, ponemos más a largo plazo el gráfico. También tenemos la situación de que tenemos aquí un profile que podemos marcar como maestro. Y pues aquí pues el objetivo de esta semana, pues si es un objetivo que hay volatilidad, un objetivo amplio, pues podría irse hasta los 114.598, siempre vigilando pues la zona psicológica de los 114. En cortos, pues aquí lo tenéis marcado para revisarlo en un futuro, los 111.800. Bien, pasamos a la libra contra el dólar. Libra contra el dólar, como veis, ha roto en ambos sentidos, con lo que, bueno, este par lo podríamos desestimar también, porque ya no es válido. Ya sabéis que si rompe en ambos lados, pues ya para nosotros no es válido, hasta apoyándose aquí en el POC del 24 de mayo en 1.2322. Con lo que, pues nosotros siempre tenemos que ir a favor de una rotura limpia durante la semana. En este caso no está clara, porque ya ha roto en ambos sentidos, con lo que la libra dólar lo vamos a desestimar durante esta semana para posibles entradas. Libra canadiense, pues misma situación, como veis ha roto por ambos lados, o sea que bueno, el precio incluso pues tal como está podría irse incluso a los 1.68, casi al mínimo de la semana anterior. También este lo desestimaríamos para operarlo esta semana. Libra australiano, como veis sí que ha hecho una rotura limpia a la baja, ahora mismo testeando el mínimo de la semana anterior. Habrá que ver si finalmente pues termina rompiendo esta zona, que debería coincidir con la zona psicológica de los 1.79 para buscar los 1.78. Como veis tenemos, digamos, camino libre, no tenemos ningún soporte importante en esta zona. Aquí la probabilidad más alta son los cortos. Vamos a verlo un poco más en el largo plazo. Como veis, pues bueno, más en el largo plazo pues lleva una tendencia a la baja, bueno, un movimiento a la baja, consolidación, otro movimiento a la baja, incluso pues este profile de aquí de la consolidación, que digamos en market profile le llamaríamos balance, pues como veis, pues bueno, este estuvo dentro del rango, este pues vamos a ampliarlo un poquito a ver si realmente estuvo dentro del rango también. Efectivamente también estuvo dentro del rango. Y la semana pasada pues terminó rompiendo, como veis, el rango del balance, ¿no? De los 1.80.438. Y ahora esta semana, para confirmar que realmente pues este movimiento va a continuar a la baja, pues debería mantenerse durante toda esta semana en cortos también. Entonces en el largo plazo estaríamos diciendo que este par está en cortos, tendencia bajista. Y todo apunta a que efectivamente pues va a ser así. Al menos la semana está empezando, digamos, con esa intención. Bien, pasamos a la libra contra el franco suizo, ya nos quedan menos. Bien, como veis, pues ha hecho una rotura ligera hacia el alza y después a la baja también, con lo que vamos a desestimar también este par para operarlo durante esta semana. Pasamos a la libra contra el yen. El balance inicial aquí, pues bueno, ha intentado romperlo por la baja, pero todavía no se ha confirmado, que sería pues también la zona psicológica de los 132. Estamos, digamos, por debajo del área de valor de la semana pasada, que la semana pasada pues fue ligeramente alcista. Ya veremos a ver si pues esta semana pues rompe a la baja. En caso de que rompa los 132 deberíamos vigilar el mínimo de la semana anterior en 131.761. Y en caso de que lo superara, pues ya el objetivo lo tendríamos claro ya en 131. 131 junto con el POC del 17 de mayo en 130.96. Esto sería un soporte importante. Vamos a verlo un poco más a largo plazo, cómo está la situación. Aquí, como veis, pues viene de varios profiles bajistas. Incluso, bueno, este lo podríamos marcar como inicio del balance. Vamos a ver un poco más en detalle a ver si ese balance, pues como veis sí que en esta semana lo rompió. La semana anterior
sí que, digamos, aperturó también por debajo de la zona de balance, y como veis el cierre finalmente ocurrió por debajo de la zona de balance, o sea que se confirman los cortos aquí en el largo plazo. Entonces, en principio, la probabilidad más alta es que el balance inicial se ha roto a la baja en caso de que supere los 132 y buscar solamente cortos, pues las zonas estas que hemos estado vigilando aquí, hasta los 131. Pasamos ya al último que nos queda, que es la libra contra el neozelandés. Libra contra el neozelandés, como veis, rotura del balance inicial limpia a la baja. Incluso ya rompe el área de valor también de la semana pasada, y ahora pues está testeando el mínimo de la semana pasada. En caso de que lo supere, pues el siguiente objetivo sería el 1,91, que ya veis que está muy cerca, o sea que durante la semana deberíamos esperarnos a que se confirme la rotura de los 191 para irnos a los 1,90. 1,90, como veis, no tenemos ningún freno importante, solamente zonas psicológicas. Vamos a ver un poco más a largo plazo este par, cómo está. Y como veis, pues bajista. Aquí tenemos una tendencia bajista, aunque aquí hubo una ligera, un movimiento bastante fuerte, consolidación. Lógicamente suele pasar la mayoría de veces que cuando tenemos una tendencia fuerte en un profile, pues el siguiente suele ser generalmente balanceado y después pues continuación de la tendencia. No es que sea una tendencia fuerte, para ser una tendencia fuerte deberíamos tener las áreas de valor bastante separadas a la baja. En este caso no es así porque se están pisando, con lo que no tenemos una tendencia fuerte bajista, ¿no? Vamos a ampliar un poco más aquí. Y lo dicho, aquí pues faltaría que nos confirmara la rotura de los 191 para buscar los 1,90. Y con esto pues ya tendríamos el análisis de todos los pares de la semana. Como veis, digamos, es bastante rápido. Una vez que uno maneja, digamos, el market profile, ya veis que es muy rápido hacer los análisis, muy visual, nos indican muy fácilmente la estructura del mercado y qué zonas pues podemos buscar, qué zonas debemos evitar, con lo que bueno, a todos aquellos que os interese el market profile, lo veáis interesante, pues ya sabéis que podéis aprenderlo de forma gratuita en el grupo de Telegram. Y nada más, un saludo, suerte esta semana y nos vemos en la siguiente.